curiosos y curiosas de la electrónica, bienvenidos un día más a nuestro canal de reparaciones. Hoy vamos a hacer el primer vídeo de resumen de nuestro viaje a Ceuta. Bueno, en primer lugar, agradecer a la ciudad de Ceuta lo volcada que está con el turismo de la ciudad, ¿vale? A través del Elity, que fue el helicóptero de ida y vuelta, a ver si aparece aquí en pantalla. El helicóptero que utilizamos para ir y volver, si tú te pagas el viaje de ida, ellos te financian el viaje de vuelta, ¿vale? Es un detalle precioso, la verdad. Por otro lado, fuimos a visitar a nuestros amigos de la imprenta Olimpia, una cooperativa que la verdad que está formada por un equipo humano espectacular. Nos sentimos súper arropados desde el minuto número 1. Es una imprenta que lleva 80 años funcionando en la ciudad. Evidentemente son brutales, son brutales. Me enseñaron todas las instalaciones y son una barbaridad. Impresión digital, tienen impresión antigua, bueno, tienen hasta un museo con las primeras máquinas con las que fundaron. Os voy a dejar un poquito unos vídeos que grabamos y demás, pero es una imprenta que tiene un encanto especial. Una maquinaria muy cuidada, una maquinaria que está muy bien y bueno, lo que más me dejó impresionado fue el láser de impresión que tienen con el que imprimen las losas para hacer los nombres de las calles. Algo que me dejó asombrado. Os voy a dejar un pequeño resumen, ¿vale?, de toda nuestra visita. No pudimos grabar muchísimo, sobre todo el tema del sonido, porque había mucho ruido ambiental y demás. Pero sí deciros que la imprenta Olimpia, meteros en la página web porque merece la pena los trabajos que realizan y la cantidad de trabajo que le llegan a diario. Vamos a empezar con el vídeo, vamos a hacer un pequeño resumen. Alejandro se encargó en principio de... bueno, fue quien contactó conmigo porque quería expresamente que fuese allí a ver la máquina, una máquina que tiene una avería fantasma. Una avería fantasma es una avería que aparece y desaparece, ¿vale? Nada más conectar la guillotina de corte, resulta que nos marca alarma 9. Según el manual, alarma 9 nos dice que tiene el pulsador de puesta a cero de la guillotina que está presionado, que lo desanclemos o que ajustemos la leva. Eso es lo que nos dice, pero ni nos dice dónde está el pulsador, ni nos dice dónde está la leva, nada de eso. Así que lo primero que hizo fue, durante la primera hora, enseñarme paso a paso cómo funcionaba la guillotina, todas sus partes, como los recorridos que tenía que hacer. Conforme me estaba explicando, la máquina dejó de tener la avería, ya la puso en marcha. Simplemente tienes que apagar y encender y automáticamente empieza a funcionar como si no pasara absolutamente nada. Todo funciona correctamente. Para reproducir de nuevo la avería teníamos que desconectarla, esperar 5 minutos y volverla a conectar. Nada más conectarla, vuelve a aparecer de nuevo la avería. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que eso nos ralentiza un poco a la hora de buscar dónde puede ser que esté el fallo. Porque, claro, tenemos que estar apagando, encendiendo, apagando y encendiendo. Eso nos ralentizó un poquito, pero bueno, fuimos viendo todos los puntos de la máquina, fuimos viendo paso a paso distintos conceptos y realmente como lo que estábamos haciendo era una formación in situ y volcada sobre maquinaria industrial, ya empezamos a hablar de todo tipo de reparaciones que iban surgiendo, ¿vale? En principio íbamos para unas 5 horas, todo se aumentó a 7 horas, no pasaba absolutamente nada, estábamos tan encantados que no hubo ningún tipo de problema. Intentamos apurar a tope el tiempo, creo que tenemos acotada la placa electrónica donde está la avería, ¿vale? Falta que nos contesten unos correos electrónicos que le hemos mandado al fabricante para que nos confirmen un par de cositas, aunque ellos siguen diciendo que es el pulsador de la leva,
Pero el pulsador de la leva, a pesar de que vais a ver en el vídeo que lo vimos que estaba lleno de aceite, lo limpiamos, lo volvimos a montar y cuando lo probábamos con el multímetro, todo funciona correctamente. Cada vez que pulsas, el pulsador se activa y se desactiva, con lo cual yo creo que por ahí no vienen las cosas. A pesar de que el fabricante diga que sí, yo digo que no. Pero bueno, creo que el problema lo tenemos en la placa electrónica que recibe los datos de ese pulsador. Y es la que está en un estado indeterminado. En esa placa llegué a encontrar un par de arrays de resistencias que estaban mal. He intentado solucionarlo sobre la marcha, pero claro, me encontraba que no tenía disponibilidad de componentes y demás para poder realizar más operaciones. Hice una para hacer algunas pruebas, no funcionó bien y ya se quedó pendiente de que las placas electrónicas nos las manden para poder hacerlo aquí cómodamente, ¿vale? Todo el cambio de componentes que nosotros creamos conveniente. Creo que la placa, creo que el problema lo tenemos acotado por lo menos por ahí. Ahora sí, lo que tenemos que intentar es ver cómo solucionarlo. Una vez que recibamos la placa, intentaremos hacer un segundo vídeo donde vamos a ir explicando paso a paso lo que vimos allí, que incluso con la cámara térmica veíamos que una serie de resistencias se calientan más de la cuenta, no entendíamos bien el porqué, e incluso hay una tensión de 24 voltios que en lugar de hacerme la lectura de 24 voltios el multímetro me marca 22 voltios y medio. Parece como que hay algo por ahí que está haciendo una pequeña derivación y nos está bajando un nivel de tensión a un estado indeterminado. Cuando tenemos un estado indeterminado, ¿vale? Tenemos un 1 o un 0, es cierto que siempre hay como un margen de tolerancia entre el 1 activado y el 0 desactivado. Si tenemos un estado no determinado, ¿vale? Una zona intermedia de tensión, normalmente las entradas de los circuitos integrados no saben interpretar si es un 1, es un 0, está en un estado indeciso, que se le llama. Por eso normalmente se colocan resistencias de pull-up, de pull-up o pull-down, a positivo o a negativo, para establecer el nivel lógico de que cuando hay 24, haya 24, y cuando haya 0, haya 0. No haya una zona indeterminada. Creo que la tensión que medíamos de 22 voltios y medio se trata de una zona indeterminada. O bien la resistencia de pull-up o la resistencia de pull-down no están activas, no están funcionando, que eso pueden ser provocado por los arrays de resistencia que no estaban funcionando, a pesar de que desmontando otra placa electrónica puse una resistencia en paralelo, con lo cual creo que establecí un nivel de impedancia inferior a lo que había y debería de haber funcionado, pero en realidad no funcionó. Puede ser que o bien los autoacopladores no están en condiciones, o bien el microcontrolador que recibe los datos es realmente el que no está leyendo bien, ¿vale? Pero creo que está todo el problema por lo menos acotado en una sola placa. Una vez que nos la envíen, revisaremos, haremos un segundo vídeo y podremos determinar si el problema venía por ahí o no, ¿vale? De nuevo, deciros muchísimas gracias, Imprenta Olimpia, por lo bien que nos lo hicisteis pasar, por el día tan agradable, una forma de trabajar muy a gusto. Estuvisteis encima nuestra constantemente para ver qué es lo que nos podía faltar y qué es lo que no. Aprendisteis mucho, creo que aprendimos mucho ese día con las distintas teorías que fuimos sacando y demás. Y como siempre, animaros a seguir para adelante, trabajando como lo estáis haciendo, que vais muy bien. Y todo el público que nos ve, evidentemente, si necesitáis cualquier trabajo de impresión, llamadlo o conectaros en su página web, porque merece la pena el servicio y el trato humano, sobre todo el trato humano que te ofrecen. Es inmejorable, impresionante. Os dejo con la entrada del vídeo, empezamos con el vuelo en helicóptero, una aventura que no tiene desperdicio. Allí nos recogieron directamente en el aeropuerto, nos llevaron directamente a la imprenta y empezamos del tirón a trabajar, sin parar. No hay mucho grabado, lo siento muchísimo, os voy a meter un poquito
de metralla con lo que tienen allí de maquinaria antigua para que veáis, para que disfrutéis, porque yo disfruté como un enano en el rato que me estuvieron enseñando las maquinarias antiguas. Impresionante cómo funcionan, esa mecánica infinita que está en movimiento constante y la precisión que tiene. Sin duda alguna, nada que ver con las fabricaciones de lo que tenemos a día de hoy, ¿eh? Lo que se fabricaba antiguamente es muchísimo mejor que lo que se fabrica a día de hoy. Tecnológicamente tiene mucha tecnología, pero físicamente ya no se fabrican máquinas de hierro, ahora se fabrica todo con carcasas de plástico y pierden un poquito estabilidades, pierden fuerza, pierden un montón de cosas que sí la teníamos en la maquinaria industrial antigua. Así que esta guillotina hay que volverla a poner en marcha sí o sí. Si a alguno se les ocurre cualquier problema, si a alguno se os ocurre alguna solución a este problema y nos lo queréis dejar escrito, sin ninguna duda estamos abiertos a cualquier comentario que nos hagáis. Muchísimas gracias por vernos. Visitad Imprenta Olimpia en Ceuta, que es espectacular el trabajo que realizan. Y muchísimas gracias por el trato que nos disteis ese día. Iniciamos nuestra salida a las 7 de la mañana, nos dirigimos hacia el aeropuerto de Málaga y buscamos donde estaba la terminal 3 para dirigirnos a la boca de salida de Elity, que es el helicóptero que nos iba a llevar. Este es el helicóptero. Si os metéis en la página web podéis ver los precios que tienen y concretamente los viajes a Ceuta están financiados por el ayuntamiento. Salimos en un vuelo directo Málaga-Ceuta, donde cogimos un día con bastante viento, volábamos casi de lado, pasamos por toda la costa de Málaga, prácticamente hasta San Pedro, y una vez que veíamos el Peñón de Gibraltar de frente, pues justo por ahí es por donde cruza en línea recta, y la verdad es que el vuelo fue bastante bien, bastante chulo. En media hora estábamos aterrizando. Unas vistas impresionantes a 700 metros por encima del nivel del mar, cruzando el estrecho, donde se puede ver perfectamente los trazos de los barcos, cómo van circulando por las carreteras que hay trazadas en el agua. En nombre de la compañía Elity les damos la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a Ceuta, en donde estamos estimando aterrizar en aproximadamente 15 minutos a partir de este momento. Por favor, durante el vuelo mantengan los equipos electrónicos apagados en modo avión, los cinturones de seguridad abrochados y la mascarilla que cubra nariz y boca. Asimismo, les recordamos que en caso de evacuación, las salidas de emergencia son las ventanas y que debajo de cada asiento se encuentra un chaleco salvavidas y una tarjeta con informaciones de seguridad, la cual pueden consultar en cualquier momento. Les deseamos un A partir de aquí lo primero que hacemos es escuchar toda la explicación de cómo funciona la máquina de guillotina, porque es muy importante que sepamos todos los movimientos, todos los botones que tiene, para poder entender exactamente qué es lo que puede estar ocurriendo. ¿Vale? Durante una hora más o menos nos estuvieron explicando todo lo que ya le habían hecho a la máquina
y nos explicaron su funcionamiento paso por paso. Nos enseñaron el manual y bueno, dejamos que la avería saltara y así estuvimos pues hasta que conseguimos hacer que saltara y se quitara 2 o 3 veces. Aquí podemos ver el aviso de alarma E9, ¿vale? El controlador del motor que nos lo está marcando. Y esta es la placa electrónica en la que estoy casi convencido de que tenemos el problema. Hay un diodo LED que no se enciende. A partir de aquí E9 empieza a parpadear muy rápido y de repente desaparece y se quedan los 2 guiones. En cuanto que están los 2 guiones ya no tenemos alarma en la máquina. Apagamos, encendemos y la máquina funciona sin ningún tipo de problema. Justo cuando aparecen los 2 guiones eso, en la placa podemos ver que hay un diodo LED verde de más encendido, ¿vale? Ya ha reconocido esa entrada y a partir de ahí pues ya todo funciona. Al principio pensábamos que era el encoder del tren de apertura, ¿vale? El que determina la profundidad de corte de la guillotina, y por eso estoy desmontando ahí el encoder para poder ver la electrónica que tiene dentro e intentar descubrir si hay algún tipo de problema, porque resulta que mientras que está alarma 9 encendido en la pantalla superior, es cierto que se queda un dígito cogido, que es el mismo dígito que se enciende cada vez que tocábamos el encoder, cada vez que dábamos un cambio de profundidad en lo que es la bancada de corte. Pensando que el problema podía venir por aquí, los desmontamos, vimos que había un varicap dentro y lo desmontamos, quitamos la tensión del condensador varicap e hicimos distintas pruebas conectándolo sin la batería, con la batería, y pudimos observar que no teníamos ningún tipo de modificación en la alarma 9. Seguía todo exactamente igual. Con lo cual descartamos de que fuese el encoder. Aquí estábamos viendo cómo funciona el encoder. Es un sensor óptico, el cual tiene un disco como si fuese un CD que viene grabado con distintas rayas y es el que va determinando el número de vueltas que está dando el motor. Por eso tiene una precisión de milímetros. Aquí pudimos probar la capacidad. No podíamos probar la capacidad porque era de muy alta capacidad. Y al final descubrimos que el multímetro nos estaba marcando continuidad porque estaba midiendo tensión que tenía almacenada. Después de revisar esto, volvimos a montar de nuevo el encoder con su varicap, con su batería de condensador en el interior, y bueno, pues seguimos buscando el problema por otro sitio de la máquina.
Como no veíamos el problema en el encoder, pues decidimos desmontar lo que es el variador de velocidad del motor que mueve el tren de profundidad. Documentamos dónde iba cada cable, ¿vale? Le hicimos fotografía, vimos dónde iba cada cable y lo que hicimos fue desmontarlo para verlo fuera. Este es el encoder el variador que nos está dando alarma 9, ¿vale? Aquí es donde tenemos la pantalla digital donde nos está diciendo el número de la alarma. Hasta aquí, hasta este variador, nos tiene que llegar la señal del LS2, que es uno de los finales de carreras que está en la guillotina, en el eje rotor de la guillotina, ¿vale? Hasta todavía no habíamos descubierto dónde estaba ese sensor en lo que es la máquina. Así que lo que íbamos a ir paso a paso descartando el problema de la alarma 9. Desmontamos, vimos que la electrónica no se veía nada así en mal estado, medimos diodos, medimos algunos condensadores, veíamos que todas las capacidades estaban bien. En principio todo da la sensación de que hay un condensador en algún sitio que está desajustado y por eso es el tiempo de ejecución que tarda en calentarse, ¿vale? Porque conforme se va calentando el condensador, pues irá recuperando la capacidad y ese puede ser que sea el fallo fantasma que tenemos. Por lo menos por ahí es por donde iban las dudas que teníamos en este momento, ¿vale? Cuando estábamos desmontando el variador. Como vemos que después de desmontar el variador no encontramos nada, decidimos buscar o ir siguiendo los cables hasta que dimos con el LS2, que es este de aquí. Fijaros cómo está de manchado de aceite, ¿vale? No sabíamos bien de dónde salía ese aceite, pero es cierto que toda la cavidad estaba manchadísima. Lo que hacemos es que desmontamos la cajita que lo envuelve, limpiamos muy bien con alcohol isopropílico todo el interior, toda la cavidad, vamos pulsando, medimos con el multímetro, veíamos que cada vez que pulsábamos y soltábamos teníamos continuidad o teníamos circuito abierto, y lo único que me llamó la atención es que entre los dos cablecitos que llegan, uno es negativo y el otro es el que llega a la placa electrónica, hay una impedancia de un 1,8 kiloohmios, que me daba la sensación de que era una impedancia excesivamente baja. Posiblemente con esa impedancia tan baja estamos sufriendo una derivación de corriente hacia masa, hacia negativo. Lo que no sabía es de dónde me estaba retornando o de dónde me estaba saliendo esa impedancia tan pequeña. Aquí con el destornillador estamos marcando lo que es la leva, ¿vale? Estamos señalando, esta es la leva de giro, que es la que nos indica el manual que deberíamos de tocar un poquito, ajustarla, ¿vale? Concretamente habla de ajustarla. Lo que pasa es que sigo empeñado en lo mismo. Esto es un pulsador, un final de carrera, que según la posición de la leva que está ahora mismo, esa es la posición 0, el LS2 es un final de carrera que está abierto. Está abierto. Y el error 9 nos está diciendo que en realidad lo que está es cerrado. Yo creo que no es que esté cerrado, en sí está abierto. Lo que pasa es que la baja impedancia que hemos detectado entre el cable de 0 que va a masa y el cable que va a la placa electrónica, hay una impedancia muy bajita, como hemos dicho antes, y da la sensación de que por ahí es por donde se está derivando alguna corriente de retorno, que es lo que está haciendo que esto se haya convertido en una avería fantasma. El problema es que cada vez que enciende la máquina está tardando más minutos en arrancar. Y el miedo que tienen es que llegue el momento en el que deje de funcionar
y ya no tengan una guillotina para poder cortar. Aquí estábamos realizando lo que es la limpieza, que se realizó una limpieza profunda, se desmontó al completo, se revisó, se miró, pero vimos que nada, seguía alarma 9 cada vez que conectábamos la máquina, así que decidimos sacar la placa electrónica, la cual, bueno, aquí lo que estábamos era intentando detectar cuál era el cable de retorno hacia la placa, hasta que siguiendo los cables pudimos observar que llegaba directamente a una placa verde que vamos a tener ahora aquí a la derecha. Desmontamos esa placa para poder examinarla fuera de su sitio, para poder estar un poquito más cómodos trabajando, y bueno, midiendo pudimos ver que había unas cuantas resistencias de array que estaban desvalorizadas, ¿vale? Vamos a ver si pasamos ahora a la placa. Es esa que tenemos ahí a mano derecha. Esta, concretamente, en el bornero verde que está desconectado arriba, es donde llega el cable que nos llega desde el final de carrera S. Pues en esta placa vais a poder ver su funcionamiento térmico, cómo se calientan las resistencias que están ahí. También están a 50 grados. Una vez que tenemos la placa fuera, encima de la encimera, nos pusimos a hacer mediciones y pudimos observar que uno de los arrays tenía unas cuantas resistencias que estaban fuera del valor. O sea, el array estaba partido y había una muy alta impedancia en dos de las resistencias. Bueno, como no teníamos componentes físicos para poder sustituirlo, lo que hicimos fue con una placa de un SAI viejo que tenían por allí, nos pusimos a buscar, encontré dos resistencias de un valor parecido al del array y lo que hice fue con unos cablecitos soldárselo por la parte de abajo de la soldadura, ¿vale? Pues justo por ahí por donde estamos midiendo es donde realizo ahora la soldadura de las dos resistencias, por lo menos para intentar descartar si el problema real nos está viniendo por ahí o no. Por falta de tiempo, bueno, no comprobé los optoacopladores que realmente vienen justo detrás del array, ¿vale? Porque una cosa es que el array, que es el que establece el nivel lógico, estuviese partido, y otra cosa es que tendríamos que haber revisado el optoacoplador. De todas formas, aunque hubiese probado el optoacoplador, el problema es que no teníamos repuestos para poder sustituirlo. Así que tendríamos que haber hecho exactamente lo mismo. Me tendrían que mandar la placa para poder cambiarle esos componentes tranquilamente y ya ir descartando si el problema venía de ahí o no. Hicimos más mediciones de todos los componentes que estaban alrededor. No encontraba así nada más que pudiese dar un valor fuera de lo normal o que llamara mi atención, y lo que hicimos fue, vais a poder ver ahora cómo lo que hacemos es de otra placa electrónica vamos midiendo los componentes, sobre todo lo que son las resistencias, que era lo que quería intentar recuperar, las dos resistencias del array, que era un array de 1 kilo ohmio, si no me equivoco, y las dos últimas resistencias me estaban dando mega ohmios, ¿vale? Se ve que internamente estaba partido el array y bueno, los arrays ahí a la entrada de los optoacopladores lo que están haciendo es establecer un nivel lógico, como hablamos al principio, dando o poniendo un punto de referencia a, bueno, en este caso no sé si será a 0 o a 1, ¿vale? Porque las resistencias eran bastante bajas, ¿vale?
un kilo ohmio, y no sé exactamente a qué tensión estábamos trabajando ahí. Pero vamos, la tensión de entrada son 24 voltios. Desde lo que es el sensor nos llegaban 24 voltios, pero en realidad cuando medimos en el bornero verde nos llegan 22,5 voltios, ¿vale? Que es algo que me extraña muchísimo. No sé si es que hay algo de por medio, pasa a través de algún relé o pasa a través de algún otro componente que nos está haciendo caer la tensión de 24 voltios a 22,5. Ahora lo que hacemos es que desde esta placa electrónica vamos a recuperar dos resistencias que hemos medido, que son prácticamente de 1 kilo ohmio, eran 1,2 kilos aproximadamente. Vamos a calentar, extraemos, y una vez que hayamos sacado lo que es la resistencia, la vamos a soldar con unos cablecitos para realizar el puente entre, creo que era negativo, y la entrada de alimentación o la entrada de datos del optoacoplador, ¿vale? Para volver a establecer un nivel lógico justo ahí en esa entrada.
Una vez que hemos sacado de la placa de potencia del SAI las dos resistencias, ahora lo que vamos a hacer es ponemos su patilla derecha, vamos a coger un cable de silicona que nos habíamos llevado y vamos a soldarle un trocito de cable en una de las patillas para hacerlo lo suficientemente larga y poder hacer el puentecito cómodamente entre los dos puntos que necesitamos. Vamos a prestañar lo que son las patillas de la resistencia, vamos a soldar el cablecito y con un mechero le vamos a aislar con un termorretráctil que también llevábamos, ¿vale? Se lo ponemos justo encima entre la soldadura del cable y la resistencia, lo calentamos un poquito y ya se nos queda pegado. Vamos a recortar el cablecito porque tampoco hace falta mucho largo de cable para poder montarlo encima de lo que es el array. Vamos a soldar justo por la parte de abajo de las soldaduras, ¿vale? No vamos a soldar por la parte de arriba o la cara de arriba de los componentes. Esta es la segunda resistencia que estamos haciendo. Vamos a sujetarla y calentamos para que se fusionen lo que es el estaño. Vamos a ponerle un poquito de termorretráctil encima para proteger. Otra cosa que me surgió, o sea, que me pareció extraño, es que en esta placa electrónica, cuando la desmontamos, resulta que por la parte de atrás, entre la chapa y la placa electrónica, nos encontramos dos cablecitos o dos restos de cable que estaban pelados y estaban haciendo contacto entre algunos pines. No sé, una cosa muy rara, porque en teoría ahí nadie había metido la mano y nadie nunca había realizado una reparación en esa placa electrónica. Así que por las vibraciones de la máquina, ese cablecillo no sé de dónde habrá aparecido, pero sí es cierto que estaba justo por la parte de atrás de la placa electrónica y haciendo contacto entre algunos pines. Este es el manual de la máquina al cual recurríamos cada vez que la dejábamos descansar, ¿vale? Cada vez que apagábamos para volver a provocarle la avería, veníamos aquí al manual y había un listado de alarmas, ¿vale? Donde tú puedes visualizar o te va indicando qué es lo que es cada alarma, ¿no? Qué problema te está causando cada alarma. Ahora vamos a poder ver cuando se pare la imagen cómo la alarma 9 nos indica que el contacto LS2, ¿vale? Que pertenece al eje de rotación de la guillotina, nos dice que está en modo on, en modo activado. Que lo desactivemos o que ajustemos la leva central. Ellos no le llaman leva, le llaman de otra manera, pero vamos, básicamente es eso, que ajustemos la leva
o que abramos lo que es el microruptor. El problema es que el microruptor en sí está abierto, no está cerrado, pero la lectura que está llegando a la placa electrónica es cierto que no es buena. No es 24 voltios exactamente lo que está llegando, es menos tensión. Con lo cual pues hay un estado indeterminado y eso es lo que está provocando una avería en la máquina. La cosa es que es una avería, como hemos dicho, fantasma, que va apareciendo solo en el momento en el que iniciamos la máquina por primera vez. Una vez transcurridos los 15 minutitos más o menos, esa alarma desaparece y a partir de ahí, si apagamos y encendemos muy rápido la máquina, podemos observar que funciona todo correctamente sin ningún tipo de problema. Con lo cual, pues bueno, cada vez que pasaban los 15 minutos, pues resulta que teníamos que descansar 5 minutos para poder provocar de nuevo la avería y poder seguir rastreando a ver de dónde nos podía venir este problema. Entonces, pues bueno, siempre que tenemos un fallo que es aleatorio o un fallo que es de esta manera, pues nos ralentiza el que tenemos que estar deteniendo, parando, dejando descansar, volviendo a encender, volviendo a descansar, así constantemente. Bueno, y no me digáis que no es una pasada esto que vais a ver ahora a continuación, el Museo de la Imprenta. Tienen un sitio solo dedicado al tema del museo.